de que trabajemos con el grupo que ustedes señalen y que nos juntemos a partir de mañana y que saquemos no, como ya les dije, no vamos a quitar el feminicidio, eso ya es, vaya, ni lo discutamos, sino qué necesitamos para defender al género femenino frente a una agresión de esta naturaleza, y que lo hagamos de una manera, no solamente desde el punto de vista de defensa social, que es lo que ustedes están planteando, sino desde el punto de vista de facilidad y de eficiencia jurídica y procesal que nos permita tener esta resolución. Yo someto a la consideración de ustedes esta propuesta. Si ustedes la aprueban, nosotros comenzamos a trabajar mañana y nada me daría más gusto que al final del mes nos volvamos a reunir aquí y digamos, juntos estamos realmente ayudando a las mujeres. Muchas gracias a todos. Sí. No, bueno, pues muchísimas, no, bueno, sí, la verdad es que muchísimas gracias, señor fiscal, por esta propuesta. Es justamente lo que nosotras queríamos, ¿no? Desde un principio cuando lo conversamos y al principio de esta intervención, trabajar de manera coordinada para, en todo caso, pues revisar el tipo y que sea mucho más eficaz, ¿no? Efectivo. Entonces, si me permite, vamos a dar paso a la segunda ronda de intervenciones de los grupos que ya estaba pactada, ya con esta nueva propuesta en la mesa. Entonces, vamos a darle la palabra a la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las formas de que pudiese funcionar todo este tipo de propuestas es mediante el fortalecimiento del sistema judicial. Qué bueno que nos dice que no es la intención de eliminar el delito de feminicidio, porque nosotros consideramos que no es la solución quitar esta figura jurídica por no poder integrar el tipo penal a la conducta. Sin embargo, sí creemos que el fiscal debe de realizar su verdadera función para la que está, que es la total investigación de este tipo de delitos. ¿Qué es lo que vemos en la práctica? Hay fiscales que están girando sus oficios para los peritos, pero están tomando entrevistas, pero hasta están atendiendo en barandilla porque no tienen el personal suficiente para que realmente cada quien haga su función. Y debe de haber también una policía de investigación que esté verdaderamente capacitada en este tipo de delitos. Si capacitamos a la policía de investigación de acuerdo al protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género, vamos a tener un gran avance. La austeridad consideramos que no es ahorrar y no gastar, es ejercer el presupuesto en donde debe de ser y de la mejor manera. Y en materia de género creemos que no debe de haber no se debe de escatimar ningún tipo de recurso para la atención de estos delitos. Creo que, insisto, si fortalecemos el sistema judicial, vamos a poder o se van a poder judicializar estas carpetas de investigación por el delito de feminicidio y tampoco va a ser necesario modificar nuestro actual sistema judicial, por un sistema totalmente inquisitivo como el que teníamos. La policía de investigación debe de estar muy bien capacitada porque ¿qué es lo que vemos? No es posible que esas fotografías que salieron de esta situación más reciente estén en todas las redes sociales cuando deben formar parte de una cadena de custodia que debe de estar totalmente en sigilo para tener un éxito en una investigación. Entonces, eso es lo que la policía de investigación debe de realizar en primera instancia, poder conservar la escena del crimen para que podamos tener un verdadero éxito de investigación. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos y le ponemos la veladorcita y le ponemos la sabanita, entonces ya todos los pies están por donde quiera y eso entorpece. Entonces, por eso no creemos que no hay ese total éxito, porque debemos de abonarle a una verdadera policía de investigación y que también cuenta con los recursos necesarios. Debe de haber cámaras especiales para tomar fotografías, las toman con sus celulares porque no tienen los medios para realizar otro tipo de pruebas también que son necesarias para una investigación exitosa. Entonces, creemos que también debemos de apostarle en ese sentido. Estamos de acuerdo con la austeridad, pero no con privar a
a las policías de investigación para que puedan hacer su trabajo adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, el Partido Verde Ecologista de México declina su participación y sigue la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz del Partido Encuentro Social. Gracias, presidenta. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social sabemos que la realidad en que vive el país obliga a definir rutas institucionales para avanzar en mejorar el sistema de impartición de justicia. Sabemos que hay retos por delante en materia de justicia y que los desafíos son varios. En principio, combatir la corrupción. Sabemos que eso es algo muy, muy grave que vivimos en este país. Seguido de exhortar a los congresos locales para que las capacidades que tienen las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas puedan verse fortalecidas y finalmente combatir la impunidad. Como bien lo dijo usted, el 1% tal vez se resuelve en este país, el 99% queda impune. Y es una gran falta, porque como no pasa nada, entonces mañana mato a otra mujer y como no pasa nada, pues sigo haciendo lo que yo quiero y el delito que hago durante todos los días que se hacen, ¿no? Entonces la impunidad es grave en este país. La corrupción, igual. Ahí tenemos muchas veces que los ministerios públicos no quieren, tenemos 7 causales muy claras y no quieren decir que estaba en un lugar público. Entonces, la capacitación a la que usted refiere para los ministerios públicos en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social son muy, muy importantes. Gracias por reconocer que hacen falta esas capacitaciones a los ministerios públicos. Porque la verdad, a ojos de las personas que nosotros representamos, porque en nuestros distritos nosotros hablamos de que íbamos a combatir este delito. En nuestros distritos creyeron en nosotras al decirles que representábamos a la gran mayoría de las mujeres. Entonces, estas mujeres están esperando que vengamos aquí a hablar por ellas, a defenderlas y a que no siga sucediendo lo que hasta hoy vemos con unos ojos de mucho miedo para las mujeres a salir a la calle. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social desde este recinto vuelve a expresar su posición favorable a la revisión del tipo penal del feminicidio siempre y cuando parta del reconocimiento expreso de la realidad, como ya lo dijimos, que sufren las mujeres y la necesidad de la construcción de tipos penales que faciliten su aplicación y la sanción a todo feminicida. Gracias, fiscal. Estamos listas para contribuir al grupo de trabajo y, bueno, quedó aclarado que no desaparece este delito, puesto que la verdad sí estuvimos muy, pues bastante preocupadas por el tema. Así que estamos listas para ingresar al grupo de trabajo y trabajar en conjunto. Gracias, es cuanto. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Marta Tagle Martínez. Gracias de nueva cuenta. Agradezco a mis compañeras de Grupo Parlamentario Olivier, Geraldina y Mayela que me permitan ser nuevamente el conducto para expresar la posición de Movimiento Ciudadano con respecto a este tema. Y decirle, fiscal, que pues sin duda nos parece que cualquier legislación es perfectible, pero también es muy importante señalar que puede quedar el mejor tipo penal de cualquier delito, pero no corresponderse con la realidad. Y nos parece que incluso en el diseño de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue parteaguas en su momento, hace 12 años, hay un diseño institucional que ha dejado muchas cosas de ser implementadas y operadas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue la primera en su tipo de señalar tipos y modalidades de violencia, señalando a la violencia feminicida como la máxima expresión de violencia. Entonces, el tema del tipo penal de feminicidio no es solamente el tipo penal, sino cómo se están atendiendo las diferentes formas de violencia contra las mujeres.
y por eso creo que debemos hacer una revisión profunda del asunto de la particular posición y lo que le corresponde hacer a la Fiscalía y a las fiscalías en materia de las violencias de género, porque es un papel fundamental, pero no es el único. Hay que señalar que también las violencias de género tienen un componente fundamental que pasa por la responsabilidad del Estado, quien ha sido el que ha generado la impunidad. Y cuando hablo del Estado, hablo de las diferentes instituciones, el poder legislativo mismo y en los diferentes niveles de gobierno. Las legisladoras y legisladores en ese sentido tenemos una corresponsabilidad en la materia, pero sí es importante este grupo de trabajo que usted propone para poder estudiar lo que le corresponde hacer a la Fiscalía General de la República. Y lo que sí me gustaría que en su siguiente intervención pueda señalar, porque ha insistido usted en diferentes comentarios en el tema de que hay aspectos técnicos jurídicos que son los que dificultan el que se aplique el tipo penal, y nos gustaría, o por lo menos a mí sí me gustaría conocer cuáles son los aspectos técnicos jurídicos para saber si más bien es un tema de diseño y implementación de política pública o es el tipo penal. Yo creo que todas las que estamos aquí nos damos cuenta que tiene que ver con una falta de capacitación, de infraestructura, de instalaciones, ¿no? Incluso en su momento fui a visitar las fiscalías especializadas en materia de delitos sexuales contra las mujeres en la Ciudad de México y carecen hasta de lo básico como son tener refrigeradores para tener las pruebas, ¿no? O sea, hay una serie de deficiencias que no están en el ámbito legislativo como leyes, pero sí en el tema presupuestal, y eso también es importante señalarlo. Ciertas legisladoras, aquí insistimos mucho en el tema presupuestal porque se desaparecieron presupuestos para el tema de la violencia hacia las mujeres que estaban claramente etiquetados en el anexo 13 y que han venido disminuyendo hasta el grado de ya no existir y que tenemos que seguir batallando con ellos, particularmente de la Fiscalía Especializada, la FEBIMTRA, que también fue un momento, desde la propuesta de reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, dejó de existir luego en la propia ley de la Fiscalía General de la República y en consecuencia pues los propios presupuestos que habría en su fiscalía para atender este tema. Necesitamos una visión especializada que permita diseñar más que el tipo penal, cómo se va a implementar la política pública desde la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez, del PT. Hola, muy buenas tardes, fiscal. Pues primero me da mucho gusto escuchar su postura, su posición respecto al tema del feminicidio. Claro está que estaba la información tal vez un poco desvirtuada, tal vez por el ambiente político. Sin embargo, es muy importante saberlo de viva voz, que no es así, que no es su intención desaparecer el delito de feminicidio, sobre todo porque para las mujeres esto ha representado una lucha de hace mucho tiempo y de muchos años, y efectivamente el delito de feminicidio viene siendo del fuero común. Por ejemplo, en el estado de Michoacán, hasta apenas hace 2 años, se tipificó como tal el delito de feminicidio, dándole la pena más alta de todos los delitos del Código Penal de nuestro estado. Y bueno, comparto y coincido con usted, yo creo que sí tenemos que perfeccionar el delito de feminicidio, porque si bien es cierto que es importante que lo visibilicemos y que tenga que cumplir ciertos requisitos o ciertas características, también es cierto que de repente es un poco complejo que se puedan reunir todos estos elementos del tipo para que se pueda dar el delito de feminicidio. Por eso, en estricto sentido y yéndonos más al fondo de lo que es el tipo penal, tampoco estaba tan descabellado que se fuera al tema de homicidio, claro, porque en muchas ocasiones, como no lo puedes comprobar por todas las agravantes o por todos los requisitos o todos los elementos del tipo penal, pues no había manera de comprobarlo y entonces al final eran delitos que se quedaban completamente impunes. Entendíamos el fondo, que
lo cual pudo haber generado toda esta controversia. Sin embargo, celebro que no sea así y pues que sí me gustaría que se perfeccionara el delito de feminicidio, que hubiera un mejoramiento en el tipo penal, que efectivamente se generaran condiciones administrativas, no solamente legales, para que cada una de las personas que están encargadas de que se pueda configurar este delito, de armar las carpetas de investigación, pues puedan hacer su tarea como tal. El tema del nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es ni tan nuevo porque ya tiene algunos años que se implementó, pues genera ciertas condiciones que no se permite que a veces los delitos se puedan configurar como tal, sobre todo porque las primeras personas que tienen que resguardar la escena del crimen a veces no están capacitados para hacerlo. Entonces, que se tuviera más cuidado en este tipo de acciones, llámese ministerios públicos o lo que antes eran policías ministeriales y que ahorita ya no recuerdo cómo quedaron en específico, que es policías de investigación, así es, que pudieran tener la formación y la capacitación adecuada. Es más, hasta un policía municipal, en muchas ocasiones son los primeros que llegan a las escenas del crimen y como no saben salvaguardar el área, pues entonces ya no se permite que se pueda reunir muchas veces o configurar el delito. Entonces, nada más es una observación. Y bueno, pues agradecerle que nos haya visitado y nos haya dado el tema, y también comentarle que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos completamente abiertos a participar en estas reuniones de trabajo. Nos encantaría poder poner nuestro granito de arena, pero que además las compañeras del PT que nos encontramos en esta reunión vamos a llevar el mensaje de usted a las integrantes de nuestro grupo parlamentario, porque sí era un tema que nos inquietaba bastante. ¿Sí? Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le cedemos la palabra a la diputada Dulce María Sauri Riancho, quien además es vicepresidenta de la mesa directiva. Adelante, diputada. Bueno, en primer término, gracias por la oportunidad de estar acá y gracias a mis compañeras del grupo parlamentario por darme la oportunidad de hacer algunos planteamientos. Hace unos cuantos meses, más bien un año, en la Cámara de Diputados se discutió en forma intensa la reforma al artículo 19 constitucional, a su segundo párrafo, para incorporar a una serie de delitos con prisión preventiva oficiosa. Aun cuando ya existía en prisión preventiva oficiosa el homicidio doloso, con todo y que no aparece como tal en el código, sino en acuerdo al artículo 9 es una modalidad, ¿no? Se señaló y se reiteró que era importante incorporar el homicidio, aun cuando algunas personas muy puristas de la ley decían es que ya está incluido el homicidio doloso. Los argumentos que se dieron en la discusión en las comisiones fueron suficientemente fuertes como para que la Constitución fuera reformada e incluyera el feminicidio. Este es el antecedente a este intercambio de opiniones que estamos teniendo el día de hoy. El hecho de llevar a la Constitución este tipo delictivo es sumamente relevante y se hizo en esta legislatura. Yo aquí quisiera, me gusta mucho, estaba yo pensando si decirle o no, es usted una especie de seductor, ¿vale? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿vale? A ver, presidenta. Dice el fiscal que no se crean, que tiene sus virtudes. Eso. Entonces, la cuestión es que efectivamente tenemos mucho que hacer, pero yo quisiera enfatizar lo que hace un momento señaló la diputada Marta Tagle. Estamos en presencia de un problema del tipo penal o un problema de políticas públicas y de aplicación. Yo me inclinaría a pensar que es la segunda cuestión. El tipo penal, mira, repasaba yo las 7 circunstancias, perdón porque las lea, pero es importante. Primero, dice, comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Ya, eso es una especificidad. No es porque una mujer es prestamista y le exigió y fueron y la apuñalaron, no. Es por razón de género. Ahora, ¿qué son razones de género? Y ahí vienen las 7. Con que se presente una de las 7, no las 7. Signos de violencia sexual de cualquier tipo. Bueno,
los forenses que acuden a la escena del crimen, que levantan a la víctima y que hacen los exámenes correspondientes para acreditar en la carpeta de investigación que hubo efectivamente violación. Sin a la víctima que tenga lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes. Por ejemplo, alguien puede dudar que se puede acreditar que Ingrid fue de feminicidio porque lesiones infamantes, la desollaron. 3, antecedentes de violencia en su contra por parte de un presunto responsable. Bueno, si hay un buen sistema de quejas y denuncias sobre violencia, seguramente habrá un expediente donde se acredite si hubo una actuación previa por parte de la persona o del sujeto activo, como dice la ley, ¿no? 4, que haya por parte del presunto responsable y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza. Esta es una de las, de las más relevantes. 5, que haya datos que permitan establecer amenazas relacionadas con acoso o lesiones previas. 6, que haya tenido a la víctima incomunicada, no solamente previo a su asesinato, sino en algún momento previo a la muerte que puede prolongarse temporalmente por varios años. Y 7, que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugares públicos. Uno de los 7. Con eso configuramos el tipo penal de feminicidio en la legislación federal. No ignoro que la legislación de los estados tiene distintas modalidades. Hay unas que sí piden que estén todas las circunstancias, que son las más restrictivas, que estoy segura que con la gran convocatoria que tiene usted, fiscal, una revisión con las fiscalías de los estados sobre sus tipos penales y cómo están operando. Yo le puedo dar un ejemplo muy concreto de mi estado, Yucatán, en que existe el tipo penal, la Fiscalía se ha esforzado por aplicarlo en los casos que lamentablemente se han presentado. Sin embargo, el tipo de intento de feminicidio, que sí lo tiene nuestra legislación, se ha visto desdibujado por decisiones de los jueces federales que han obligado al juez, a la jueza del Estado, a reconsiderar el tipo penal. Entonces, en concreto, ya para concluir, porque ya tengo el letrerito de tiempos, yo le enfatizaría en que este grupo de trabajo que se va a integrar, que seguramente van a estar mis compañeras de las comisiones participando, son muy buenas, una de ellas, Mariana Rodríguez Mieri Terán, no le tocó ahorita, pero es muy buena. Bueno, que vean el tema de las políticas públicas. Mire, estamos en plena disposición. Díganos qué hay que hacer con el artículo 18 constitucional para fortalecer la acción de los ministerios públicos o las fiscalías. Díganos qué hay que hacer con el presupuesto. ¿Cómo hacemos que ese tipo penal pase a la realidad? Y sobre todo, que cuando llegue a los tribunales, efectivamente sean sentenciados. Y reitero también nuestra plena colaboración para que funcionen las cosas y se haga justicia. Muchas gracias, diputada Sauri. Ahora tiene la palabra la diputada Verónica Sobrado, del Grupo Parlamentario. Gracias. Con su venia. Bueno, en primer lugar, para las y los legisladores del Partido Acción Nacional, es importante decir que de manera respetuosa no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en la agenda legislativa en el combate de la violencia de género y en el feminicidio, por eso celebramos que hoy estemos en esta mesa de trabajo. Segundo lugar, consideramos que usted en su calidad de fiscal general de la República, al mando del Ministerio Público Federal, quien también ostenta la presidencia de la Conferencia Nacional de la Procuración de Justicia, pueda realizar una alianza estratégica, tanto con la Fiscalía General como con las 32 fiscalías estatales, para generar acciones concretas y líneas de acción medibles y verificables, para salir de esta crisis de violencia de género que mis compañeras ya han mencionado anteriormente. Tercero, creemos que el tipo penal no solo no debe desaparecer, sí debe de fortalecerse, sino que además el Estado se encuentra obligado a realizar todas las acciones
para asegurar la eficacia de las investigaciones y los procesos de judicialización. Y si recordamos la sentencia de la Corte Interamericana de 2009 ante los hechos de Juárez, ahí desde entonces lo señalaba en el fallo, que la investigación de este tipo de crímenes implica obligaciones adicionales para los estados, el deber de investigar efectivamente. Como lo han dicho, podemos tener un tipo penal fuerte, pero si no tenemos una buena investigación, no vamos a llegar a buen puerto. En ese orden de ideas, también no podemos caer en un falso debate de proteger a las mujeres, pero no decir que no se puede encuadrar el delito o desacreditar el tipo penal. Por eso es necesario que se emprenda una labor de profundización de las tareas de capacitación, formación y erradicación de la ineficacia en los cuerpos investigadores, tanto en el orden federal como en el local, como lo señalaba fiscal, que puedan acreditar las razones de género y encuadren el delito. Recordemos que en el sistema acusatorio la clasificación definitiva de la conducta se realiza incluso hasta el alegato de clausura después del desfile probatorio. Y por último, queremos hacer de su conocimiento, fiscal, que las y los diputados de Acción Nacional hemos presentado una propuesta de reforma constitucional al artículo 73 para la creación de una ley general para la prevención, sanción y erradicación del feminicidio con un tipo penal único, que además exige la capacitación. Hay sanciones para aquellos servidores públicos que no hagan su trabajo, para aquellos que no investiguen o para aquellos que no pues lleven a cabo la investigación como debe ser. Por tal razón, pues pedimos que se sume a esta causa, que con mucho gusto las y los diputados de Acción Nacional estamos dispuestos a sentarnos a revisar esta propuesta de ley que hemos trabajado, resultado de mesas que hicimos en todo el país y en donde estamos muy interesados en caminar, porque necesitamos proteger a las mujeres de México. No podemos dar ni un paso atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Y para terminar esta segunda ronda de intervenciones, tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala de Morena, y que es presidenta de la subcomisión de feminicidio de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecerles a mis compañeras que me hayan permitido hacer uso de la palabra, en razón de que efectivamente llevo mucho tiempo atendiendo este tema, el tema del feminicidio, incluso en la subcomisión. Estábamos dándole seguimiento a varios casos de feminicidio en diferentes estados. Decirle que lamentablemente, aun cuando tenemos el tipo penal feminicidio, hay quienes clasifican el delito como homicidio agravado o incluso suicidio, lo cual es gravísimo. Bueno, yo lo que quiero comentar es que coincido plenamente con lo que comentaron algunas diputadas de diferentes partidos, en el sentido de que no me parece que sea complicado acreditar el delito de feminicidio, porque como bien se dijo aquí, no es necesario que concurran todas las circunstancias que establece el tipo penal. Con que se dé una es suficiente para que se clasifique el tipo penal de feminicidio. Entonces me parece que podríamos perfeccionarlo sin duda, pero creo que cada una de estas conductas pues son conductas que estamos viendo en la realidad, porque lamentablemente, y eso es lo que hay que reconocer, el feminicidio refleja un fenómeno que estamos viviendo las mujeres, que es equivalente, y yo les decía hace un momento que en Uruguay se tipifica el racismo. El racismo tiene el bien jurídico a tutelar, no es individual, es a una colectividad. Nosotros aquí estamos peleando el feminicidio porque no solamente estamos buscando que se tutele el bien jurídico individual de una mujer, sino de un género que evidentemente no tiene todavía las condiciones de igualdad, aunque hayamos mejorado sustantivamente y sobre todo en esta legislatura los marcos constitucionales y legales. Tenemos una desigualdad profunda. Entonces, sí me gustaría
señalar claramente que yo coincido de que no debería ser complicado y que me parece que el tipo penal no debería ser la única discusión cuando hablamos de feminicidio. Tenemos que hablar de una política integral que implica presupuesto. Y yo desde ahora les propongo a quienes nos acompañan en esta mesa que nos comprometamos a que el presupuesto sea suficiente para enfrentar esta pandemia que no solamente es la del feminicidio, sino la impunidad que vivimos en este país. Y cuando hacemos críticas, quiero decírselo de manera muy respetuosa, lo hacemos porque el Estado mexicano como figura tiene la responsabilidad por omisión y tiene responsabilidades también cuando se genera la impunidad. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos que exigir como ciudadanos o representantes populares. Y por otro lado, también decirlo claramente, es una responsabilidad del Estado garantizar la integridad de las mujeres, de todas las mujeres y de los habitantes. Y lamentablemente lo que estamos viendo en las fiscalías, y me refiero fundamentalmente a las fiscalías locales, que son las que tienen el mayor número de delitos, es que no están a la altura de la circunstancia y nos están negando un derecho humano fundamental como es el acceso a la justicia. Y todo esto tiene que ver también porque no están debidamente capacitados y siguen pensando que los temas de mujeres y las denuncias que hacemos no son relevantes. ¿Podemos en este país combatir el feminicidio? Sí, lo que queremos en este país no es ayudar a las víctimas, es evitar que existan víctimas. Todos los días hay víctimas y además decirles, si realmente hay una preocupación por las víctimas, también tenemos que ver el presupuesto porque tenemos unidades de atención a víctimas que no tienen presupuesto. ¿Por qué no incorporamos en la Constitución la justicia restaurativa? Eso me parece que sería fundamental y no solamente para la reparación del daño, sino para la no repetición del hecho, porque esto implicaría cambiar las condiciones y empezar a trabajar realmente por lograr la igualdad en este país y por garantizar el acceso a la justicia. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que se abra una mesa de trabajo y decirle que estoy pendiente del llamado, estamos trabajando fuertemente en la Comisión de Justicia, nos parece que es el tema más importante de este país, que está lesionando la vida institucional e impunidad, y decirles que hicimos un acuerdo con la ONU, hicimos un trabajo de análisis del feminicidio, de cómo está regulado en los diferentes estados, cuáles son los marcos convencionales y constitucionales, y se lo quiero regalar para que vea cuáles son las motivaciones que tenemos las mujeres, las feministas, para estar encabezando siempre la defensa de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo el feminicidio. Gracias. Muchas gracias, diputada. Bueno, tiene la palabra el fiscal general Alejandro Hertz. Bueno, les repito mi agradecimiento y creo que aquí en esta segunda ronda hay varios temas. Muchas gracias. Hay varios temas que creo que merecen toda nuestra atención. Primero, esto, como dijo Marta Tagle, debe de ser una política integral. Nosotros no podemos resolver un problema delictivo de la naturaleza que tiene este país si no entendemos que si no hay una política integral de defensa de la población, primero y fundamentalmente en la prevención del delito. Es decir, el primer fracaso del Estado frente a su obligación primaria es cuando se comete un delito. Y eso se comete cuando no hay una política pública de prevención lo suficientemente sólida que nos permita evitar que la inmensa mayoría de los delitos que se pueden prevenir, hay unos que no se pueden prevenir, pero los que se pueden prevenir sean previsibles. Es decir, yo creo que esta tarea que vamos a iniciar nos va a llevar no solamente a analizar el tipo penal, sino a analizar las políticas públicas y que saquemos de ahí realmente un proyecto que mueva sobre todo a todo el Poder Legislativo, no nada más a la Cámara de Diputados, sino a todo el Poder Legislativo, de que si no tenemos una política pública integral y congruente que va desde la prevención del delito, la justicia cívica, la tipicidad de los delitos, el procedimiento que funcione,
esto no va a resolverse. Podemos hacer un buen esfuerzo, podemos sacar un tipo penal que sea más eficiente, eso no me cabe duda, pero el problema no lo vamos a resolver si no nos vamos viendo todo esto completo. Así que yo creo que este es el primer capítulo de algo que a nosotros nos preocupa profundamente y que creo que lo compartimos. ¿Por qué? Porque aquí todos somos víctimas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos vamos en esto. Esa es la primera parte. La segunda, que este es un delito de género. Por lo tanto, todas las premisas que se pongan para establecer, y en esto hay una legislación ya muy avanzada en la definición de género, nos ayuda a tener una visión más amplia que la de 7, a lo mejor con una genérica, sólida. No estoy diciendo que eso vaya a ser la solución, simplemente lo propongo, para que tengamos una visión de género lo suficientemente sólida y clara que pueda tipificar este delito con mayor facilidad. Tercero, por lo que hace a los ministerios públicos, no se nos olvide que el 93%, 94% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común, son de las procuradurías locales. Nosotros en la Fiscalía General no tenemos un número, bueno, ni con mucho, cercano a lo que está pasando en materia local en el caso del feminicidio. Pero sí tenemos una responsabilidad moral que tenemos que enfrentar entre todos nosotros. Así es que en eso coincido totalmente. En el presupuesto, y ahí sí déjenme, creo que ahí sí, déjenme decirles, ustedes nos quitaron el presupuesto. No. No, entonces, nada más déjenme darles un antecedente. Nosotros recibimos la Fiscalía General de la República con un déficit presupuestal y una deuda de la administración pasada de 1.400 millones de pesos. Y además nos redujeron más que a ninguna entidad de este país nuestro presupuesto. Así que si alguien las va a apoyar en eso, somos nosotros, porque ahí sí somos víctimas. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bueno, pues muy... Ah, no, pero... Pues no les hicieron caso. ¿No? También la Comisión de Igualdad hizo las dos comisiones emitimos presupuesto. Nos dieron palo. Sí, ya sé. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Vamos a dar seguimiento yo tomé nota de algunos acuerdos, compromisos que... Sí. Ustedes a través de la presidencia sí. Nos dicen quiénes conforman ese grupo, qué horarios son los que a ustedes les quedan bien, cuál es la periodicidad con la que quieren trabajar. Nosotros les facilitamos todo la unidad de trabajo que necesiten y nos ponemos una fecha, ¿eh? Eso sí es muy importante. Eso sí es muy importante. Yo creo que sí es importante que nos pongamos de fecha límite finales del mes de febrero para terminar ese análisis, esa reflexión que puede concluir en una reforma o no al tipo penal. Eso es un poco para que la primera de marzo tuviéramos ya un proyecto. Exactamente. Pero yo sí quisiera, si a ustedes les parece, que además de la propuesta concreta del tipo penal, mantuviéramos dos temas que para ustedes han sido permanentes. La violencia de género, eso es fundamental. Las políticas públicas y las necesidades presupuestales y de capacitación. Eso como un marco, sí, la prevención fundamentalmente. Entonces, como un marco a ese proyecto, para que pueda tener una trascendencia y no se nos quede nada más en un cambio de un solo artículo. Porque como ustedes bien dicen, y yo lo comparto totalmente porque lo vivo a diario, si no se ve esto de una manera integral, si no entendemos que todos tienen que asumir esa responsabilidad, es decir, va a quedar como algo de buena voluntad y de buena fe con unos resultados muy magros. Yo estoy a su disposición para ustedes y les vuelvo a agradecer mucho la oportunidad de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fiscal. Sí, si quieren, ahora sí nos podemos tomar una foto todas juntas con el fiscal.